Hola chicos, bueno, la segunda parte de esta presentación en cuanto a las taquiarritmias corresponde a la que vamos a ver ahora, manejo de taquiarritmias estables, ¿ya? Como les dije en la presentación anterior, esta es una continuación respecto a la presentación de taquiarritmias inestables, por lo tanto hay conceptos iniciales los cuales los voy a pasar un poquitito más rápido ya que los vimos en la anterior presentación, ¿ya? Partiendo por las definiciones, yo quise poner nuevamente esta presentación esta diapositiva para traerles a colación estos conceptos. Taquicardia para la AJA se define como frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, ¿ya? No olvidarse de eso. Y se puede clasificar según si presenta síntomas, es decir, síntomas netamente atribuibles a la taquicardia, ¿ya? Sintomática o asintomática. Y se puede clasificar según si presenta o no pulso en taquicardia sin pulso, lo cual se constituye como un paro cardiorrespiratorio y por lo tanto un manejo especial según eso, que no vamos a tocar acá, y la taquicardia que es con pulso. Esta misma, a su vez, se subdivide según la condición de perfusión y hemodinamia del paciente en si es hemodinámicamente estable o hemodinamia inestable. Lo que vamos a ver en esta presentación son las taquicardias con pulso que se presentan con hemodinamia estable. Traerles a colación también las principales arritmias supraventriculares que se generan, o que generan, mejor dicho, estos cuadros, fundamentalmente la fibrilación auricular, el flutter auricular y la taquicardia paroxística supraventricular. No menor es mencionar la taquicardia sinusal, que no ejemplifiqué en esta diapositiva, ya que la taquicardia sinusal obedece a una respuesta que es más bien fisiológica frente a condiciones de base que puede presentar el paciente. Condiciones sistémicas, fiebre, infecciones, hipovolemia, hipotensión, insuficiencia renal, anemia, por decir algunas, ya son estas condiciones las que generan este tipo de esta taquicardia sinusal, ya, y que no merece un manejo especial más allá del tratamiento solamente de la causa, ya. No requiere drogas, no requiere cardioversión ni nada de eso. Por eso es que se excluye un poco de los algoritmos de manejo correspondientes a las taquicardias tanto inestables como estables, ¿ya? Solamente tratan la causa. En cambio, sí es importante reconocer la fibrilación auricular, el flutter y la taquicardia paroxística supraventricular en términos del manejo que yo voy a ofrecerle al paciente, que es fundamentalmente farmacológico, ¿ya? Si es que son estables hemodinámicamente. Y por otra parte tengo las arritmias que se generan a nivel ventricular, fundamentalmente la principal clasificación que tienen que saberse acá, si es monomórfica o polimórfica, ¿ya? Ya lo vimos un poco en la presentación anterior, ahí vamos a ir tocando los tópicos más adelante respecto a cuándo es importante saber la forma del QRS que presentan, ¿ya? Entonces, la evaluación inicial de nuestro paciente tiene que contemplar el preguntarse si es que la taquiarritmia que presenta el paciente le genera los síntomas que está presentando en este momento, sí o no, ¿ya? Si presenta síntomas exclusivamente debidos a la taquicardia, si es que está estable o inestable, si el complejo QRS es ancho o angosto, si el ritmo que presenta el ritmo cardíaco es regular o irregular, si el QRS es monomórfico o polimórfico y si el ritmo es una taquicardia sinusal. Importante destacarle que estas cuatro o cinco últimas preguntas que se presentan acá es vital tenerlas contestadas, por así decirlo, al momento del manejo de nuestro paciente, ya que eso nos va a orientar qué tipo de medicamento, qué tipo de medida voy a tomar yo con el paciente en cuestión, ¿ya? Volvemos a nuestro algoritmo estrella de la AJA, que ustedes deben conocer sí o sí. Y como les dije en la presentación anterior, acá no dista para nada en cuanto al manejo que hay que ejercer. Siempre primero evaluar la condición general del paciente, hacer una suerte de ABC y tratar de descartar todas estas causas que ya les mencioné, que son causas más bien de taquicardia sinusal, ¿ya? Tratar de descartarlas si que están presentes o no. Si obviamente están presentes, abocarse al tratamiento de las mismas, ¿ya? Si es que la condición del paciente exige, obviamente, una buena ventilación o oxigenación, ahí depende de cómo esté él, pasamos ahí al segundo eslabón de evaluación, que corresponde a ver justamente cómo está el tema de la ventilación, la oxigenación y además la parte cardíaca, ¿ya? O sea, es fundamentalmente evaluar
las condiciones tanto cardíacas como respiratorias con las cuales yo potencialmente puedo intervenir, ¿ya? Una vez hecha esa intervención, todo lo del cuadro 2, ¿ya? Me topo con una taquicardia que pese a esas medidas persiste, ¿ya? Y aún persistiendo no presenta compromiso hemodinámico, lo cual corresponde al cuadro número 3, tengo que seguir mi evaluación en el algoritmo correspondiente y según lo que dice el algoritmo, más adelante vamos a ir viendo esto, ¿ya? Me detengo un poco más en el cuadro número 3. ¿Qué pasa si la taquiarritmia persiste pero sin signos de hipotensión, ni hipoperfusión, ni isquemia cardíaca, ni insuficiencia cardíaca? Es una taquiarritmia estable desde el punto de vista hemodinámico, ¿ya? ¿Y cuál es la medida que tengo que llevar a cabo acá? Instalar un acceso endovenoso, tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones y una vez teniendo eso en la mano, evaluar el QRS para establecer el manejo adecuado, ¿ya? Aquí la idea principal que tienen que tener ustedes presentes es que al momento yo de definir una taquiarritmia estable, es una condición en la cual merece un tratamiento pronto, pero tampoco es algo urgente, ¿ya? Lo cual me da un margen de tiempo para yo instalar el acceso endovenoso y tomar el electrocardiograma de 12 derivaciones, a diferencia de las taquiarritmias que son inestables, las cuales exigen la cardioversión lo más pronto posible, ¿ya? Importante entonces es evaluar el QRS. Volvemos a nuestro algoritmo y ya tengo acá el cuadrito número 5, que si se fijan ustedes lo que pregunta es si el QRS es mayor o igual a 0.12 segundos o 120 milisegundos. Según eso, voy a determinar el manejo correspondiente, que es muy distinto para uno y para otro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con las taquiarritmias estables de QRS ancho? Lo primero que tengo que verificar, acto seguido, es el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco vale decir los QRS, las distancias que hay entre los RR fundamentalmente, me van a determinar si el ritmo cardíaco es regular o irregular. Si es regular, caben dos posibilidades. O es una taquicardia ventricular monomórfica o es una taquicardia supraventricular conducida con aberrancia. Esta última es de origen supraventricular, claro está, pero la conducción a través de la vía normal, por así decirlo, está mucho más enlentecida de lo habitual, por lo que el impulso cardíaco se demora más en llegar hacia los ventrículos y genera esta conducción aberrante, ¿ya? Y por otra parte, tengo la taquicardia, o sea, claro, QRS ancho con ritmo cardíaco irregular, en donde caben tres posibilidades. La taquicardia ventricular que es polimórfica, la FA conducida con aberrancia que tiene el mismo mecanismo anterior ya mencionado, y la FA con un AS específico, que es aquella FA que en paralelo posee un AS específico por el cual al tener una conducción más rápida, eh, el impulso baja mucho más rápido y posteriormente baja el impulso a través de la vía normal, lo cual genera obviamente un QRS más ancho por un tema de que se activan en tiempos distintos los ventrículos. Eso va a depender también en términos de la forma del QRS va a depender dónde está el as, si está hacia el ventrículo izquierdo o hacia el ventrículo derecho. Ahí ya son temas netamente electrocardiográficos. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante acá es que si yo tengo una arritmia con QRS ancho, ¿ya? Eso fundamentalmente deténganse ahí, en las arritmias que son con QRS ancho y tengo la duda de si es taquicardia ventricular o taquicardia supraventricular conducida con aberrancia, si tengo la duda y no tengo un experto como para preguntarle, manéjela como taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las taquicardias con QRS ancho son de origen ventricular, ¿ya? Obviamente que exigen ambas taquicardias, exigen manejos distintos en verdad, pero por un tema de frecuencia no se van a equivocar si es que tratan a las taquicardias con QRS ancho y ritmo regular, no se van a equivocar si las manejan todas como taquicardia ventricular, ¿ya? Ideal sería que tengan a un experto, digamos, dentro del equipo de reanimación que sea capaz de discriminar, pero muchas veces tampoco eso es muy posible, entonces manéjelas como taquicardia ventricular, ¿ya?
En el caso entonces del QRS ancho, ritmo regular, lo que tengo yo que considerar obviamente son los antirrítmicos como medida inicial, principal, ¿ya? Y de los antirrítmicos concebidos a este punto, son tres fundamentalmente: la procainamida, la amiodarona y el sotalol, que no está muy disponible en Chile, ¿ya? Por lo tanto, les voy a mencionar la procainamida y la amiodarona fundamentalmente. En el caso de la procainamida, se da una dosis de carga de 20 a 50 miligramos por minuto en bomba de infusión continua, ¿ya? Eh, Posterior a eso, obviamente hay que dejar una dosis de mantención de 1 a 4 miligramos minuto, una vez que se haya ya controlado un poco la arritmia, digamos. Se puede dejar esta dosis de mantención o bien no dejar nada, ¿ya? Y una dosis máxima de 17 miligramos por kilo es algo que hay que tener en cuenta, básicamente por las complicaciones asociadas a la procainamida, ¿ya? Básicamente, hipotensión, ensanchamiento del QRS, bradicardias extremas, entonces ahí hay que tener un poquitito más de cuidado, ¿ya? No es fácil manejarlo con procainamida. Y obviamente contraindicación al manejo de la misma es un QT prolongado o una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Y por otra parte, tengo la miodarona como principal antiarrítmico y es el que se usa pasto en todos lados, ¿ya? En donde se concibe una dosis de carga de 150 miligramos por 10 minutos, ¿ya? Y posterior a eso, una dosis de mantención de 1 miligramo minuto por las siguientes 6 horas, ¿ya? Se postula que una vez que se instaura el manejo con la amiodarona, se tiene una buena respuesta en cuanto a la arritmia, ¿ya? Aunque pueden recurrir, ¿ya? En el caso de recurrencia, hay que repetir nuevamente la dosis máxima, en el caso de la dosis de carga que les mencioné, y considerar obviamente el uso prolongado, basal, vía oral, lo que ustedes quieran, si es que hay recurrencia de esta misma taquiarritmia. Obviamente, nunca se olviden que una vez controlada la arritmia, la taquiarritmia, en este caso ventricular, con la miodarona, eh, digamos, consultar a un experto en este asunto, el cual les va a ayudar a determinar si es necesario prolongar el tratamiento o no, ¿ya? ¿Qué pasa en este caso? Ya les mencioné la taquicardia, digamos, monomórfica, o sea, perdón, la taquicardia regular que consigue la monomórfica y la supraventricular con aberrancia. Pero ¿qué pasa con las irregulares? ¿Ya? De las irregulares teníamos la posibilidad de la taquicardia ventricular polimórfica. En general, lo que se recomienda para las polimórficas de entrada es una desfibrilación, ¿ya? Lo cual va a restablecer un poco el mecanismo fisiopatológico el cual se sustenta la taquicardia ventricular. Recuérdense ustedes que en el caso de la taquicardia ventricular polimórfica, lo que se genera o el sustrato fisiopatológico es que hay múltiples áreas de lesión, infarto o isquemia a nivel miocárdico, ¿ya? Y todas esas áreas prácticamente después quedan como focos de irritabilidad, los cuales se van activando en forma desordenada, generando obviamente impulsos ectópicos, ¿ya? Todos esos impulsos ectópicos son los que dan origen posteriormente a los QRS de distintas formas, ¿ya? Y obviamente pueden juntarse todos esos impulsos y seguir un sentido un poco más bien circular, generando reentradas y depolarizaciones continuas, ¿ya? Lo cual obviamente se constituye como un riesgo a que se genere una fibrilación ventricular si es que no actuamos prontamente, ¿ya? Por lo mismo es que exige esta arritmia, exige una desfibrilación, ¿ya? Y en el caso de los ritmos conducidos con aberrancia, y aquí se puede incluir un poco también la taquicardia supraventricular conducida con aberrancia, lo que exigen a este punto es un buen control de la frecuencia y del ritmo. Sobre todo el ritmo en el caso de la FA, ya sea conducida con aberrancia o a través de un aspara específico. Controlar el ritmo, ¿ya? Y la conversión a ritmo sinusal, evaluarla con un equipo experto en el caso de que haya una FA de base, ¿ya? Eso hasta este punto. ¿Qué pasa si el QRS ahora
nos vamos hacia el cuadro un poco más abajo, es menor a 0.12 segundos, ¿ya? Tengo un QRS angosto. Por lo tanto, lo que tengo yo que considerar hasta este punto son tres alternativas posibles de tratamiento. La primera de ellas son las maniobras vagales tradicionalmente citadas en todas partes. La segunda medida es la infusión con adenosina principalmente, eso es lo que recomienda la AJA, adenosina. Y en tercer lugar, beta bloqueo o bloqueadores de canales de calcio, ¿ya? La primera medida que hay que instaurar, en lo posible, son las maniobras vagales. Y acá podemos ver cómo tanto el masaje del seno carotidio como una maniobra de Valsalva proporcionan una activación de toda la vía vagal y esto mismo induce una ralentización de la frecuencia cardíaca. Esto es importante hacerlo ya que hasta un 25% de las taquiarritmias acá asociadas, fundamentalmente la taquiarritmia supraventricular, eh, digamos, se cortan o se anulan con esta simple medida, ¿ya? El 75% restante que pesa las maniobras vagales sigue estando ahí la taquiarritmia, obviamente merece el manejo con drogas y aquí fundamentalmente ¿qué concebimos? La adenosina. La adenosina, acuérdense, nucleócido que por ser nucleócido se interna fácilmente hacia las células y por lo tanto tiene una vida media bastante, bastante corta, ¿ya? Del orden de los menos de 7 a 8 segundos, ¿ya? Entonces, por esto es que se exige que el manejo tiene que ser en dosis relativamente altas, con 6 miligramos en bolo inicial. Y la segunda dosis que se concibe tiene que ser de 12 miligramos en bolo EB. Cuando yo voy a instaurar una segunda dosis, toda vez que la primera dosis y después pasados de 1 a 2 minutos sigue la arritmia, ahí tengo que pensar en la segunda dosis, ¿ya? Sea la primera dosis, sea la segunda, sea cualquiera sea, toda dosis debe apurarse con 20 cc de suelo fisiológico. Esto para apurar la llegada del fármaco hacia la circulación central, ¿ya? Consideraciones: que hay que disminuir a la mitad de la dosis la adenosina, o sea, está escrito eso, en pacientes que están trasplantados de corazón, si es que la voy a pasar por vía venosa central o si en paralelo estoy usando dipiridamol o carbamazepina, ¿ya? Mucho ojo con esas condiciones. Y es una contraindicación en pacientes con asma ya que induce broncoespasmo, ¿ya? Eso está escrito, tenga mucho cuidado con esa contraindicación, ¿ya? Y como última opción, beta bloqueo o bloqueador de canal de calcio. Me faltó decir en la parte anterior acá de que en cuanto a la adenosina, está descrito que anula cercano al 90-95% de las taquiarritmias que no se pudieron anular con maniobras vagales, ¿ya? Entonces, al momento de haber infundido la adenosina y el paciente seguir con la misma taquiarritmia, idealmente hacerse consultar con un experto, el cual les va a dar la medida definitiva, la cual suele ser estas mismas de acá: beta bloqueo o bloqueador de canal de calcio. ¿Qué alternativas voy a considerar? Idealmente beta bloqueadores cardioselectivos o bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, como el verapamilo o el diltiazem, los cuales tienen la particularidad de ser, además de inotrópicos negativos, son cronotrópicos negativos, ¿ya? Por lo tanto, disminuye la frecuencia cardíaca. Y utilizar los fármacos estos mismos a dosis habituales generalmente. Aquí sí que hay que tener mucho ojo. Están indicados toda vez que haya recurrencia, es decir, paciente que lo manejé con adenosina y a las 6 horas volvió a presentar la taquiarritmia supraventricular, obviamente a permanencia tiene que utilizar estos fármacos. Donde no están indicados por ningún motivo es la fibrilación auricular preexcitada, puesto que esta condición, al momento de tener un ASPAR específico, lo único que yo estoy haciendo con eso es facilitar la conducción por el ASPAR específico y por la vía normal, lo único que hago es inhibir, anular, todo lo que ustedes quieran, inhibir aún más al nodo AB. Por lo tanto, el único control que yo puedo tener sobre la frecuencia cardíaca
a nivel del nodo AV, lo pierdo. Por lo tanto, todo se pasa por la vía paraespecífica y pueden traducirse en altas frecuencias muy similares a las que se manejan a nivel auricular, ¿ya? Ahí tener mucho cuidado. Consideraciones finales, digamos. En toda taquiarritmia estable de complejo ancho y las taquiarritmias con preexcitación, evitar todos los fármacos que bloqueen el nodo AB. Evitar, por lo tanto, la adenosina, el beta bloqueo, bloqueador de canal de calcio y la digoxina en esas condiciones, ¿ya? Ya que, como les puse ahí en rojo, pueden causar un aumento paradójico de la respuesta ventricular. Y al terminar todos sus manejos y al poder estabilizar a los pacientes, o bien si no pudieron estabilizarlos durante su manejo, siempre consultar a un experto en taquiarritmias, no se dejen estar en cuanto a eso, ¿ya? Eso fundamentalmente, chicos. Espero les haya gustado la presentación y los invito a seguir viendo nuestros streaming grabados con mucho cariño, ¿ya? Que estén muy bien, gracias.